el sol se está acercando. Todo comenzó un lunes. Lo recuerdo porque don Ramón estaba escondiéndose del señor Barriga. Yo estaba jugando cerca de mi barril cuando noté algo extraño. Mi sombra parecía más corta de lo normal. Pensé que era una tontería. Ni siquiera le di importancia. Pero durante toda la mañana el calor fue aumentando. Al mediodía ya era insoportable. La Chilindrina decía que sentía que sus zapatos se pegaban al suelo. Kiko se quejaba porque su pelota estaba tan caliente que no podía tocarla. Y doña Florinda había colocado cubetas con agua en todas partes para refrescar la casa. Seguro es una ola de calor, dijo el profesor Girafales. Pues ojalá se termine pronto, respondió doña Florinda. Nadie imaginaba lo que estaba ocurriendo. Los días siguientes fueron extraños. Cada mañana despertaba empapado en sudor. Incluso dentro de mi barril era difícil respirar. Las noches ya no eran frescas. El aire permanecía caliente, pesado, incómodo. Entonces comenzaron los apagones. Primero unos minutos, después horas, finalmente días enteros. La ciudad parecía estar colapsando poco a poco. Una noche escuché a varios vecinos hablando cerca de la entrada de la vecindad. Me escondí para escuchar. ¿Ya viste el sol? Sí, se ve enorme. Mi hermano tomó fotografías y comparó imágenes de hace unos meses. ¿Y? Está creciendo. Sentí un escalofrío. Al día siguiente miré al cielo. Y era verdad. El sol parecía ligeramente más grande. No mucho, pero suficiente para notarlo. Intenté convencerme de que era mi imaginación. Pero una semana después ya no había dudas. Todos podían verlo. Las noticias hablaban del tema día y noche. Los científicos discutían. Los gobiernos intentaban tranquilizar a la población. Pero cada día hacía más calor. Cada día el sol ocupaba más espacio en el cielo. Y cada día la gente tenía más miedo. Entonces ocurrió algo aterrador. Las aves comenzaron a desaparecer. Miles de pájaros caían muertos del cielo. Los perros ladraban durante horas mirando hacia arriba. Los gatos se escondían. Los insectos aparecían muertos en las calles. Era como si la naturaleza supiera algo que nosotros no entendíamos. Un mes después llegó el anuncio. Fue transmitido por todas las estaciones de televisión. Un científico apareció frente a una cámara. Tenía el rostro agotado, los ojos rojos. Parecía alguien que llevaba semanas sin dormir. Hemos confirmado que el sol se está acercando a la Tierra. Hubo silencio. No sabemos por qué, no sabemos cómo, pero está ocurriendo. Recuerdo que don Ramón apagó la televisión. Nadie habló, nadie podía hablar, porque aquello significaba una sola cosa, el fin. Las semanas siguientes fueron un infierno. Los ríos comenzaron a secarse, las presas bajaron de nivel, las cosechas murieron, los alimentos empezaron a escasear, los precios se dispararon, la gente comenzó a pelear por agua, por comida, por combustible, las ciudades dejaron de funcionar, los hospitales estaban llenos, miles de personas sufrían golpes de calor, miles más morían, y el sol seguía acercándose. Cada mañana parecía una gigantesca herida brillante abierta en el cielo. Ya no podías mirarlo directamente. Dolía, quemaba. Aún así todos terminábamos observándolo, porque era imposible ignorarlo. Era como ver venir una montaña hacia ti. Sabes que no puedes detenerla, pero tampoco puedes dejar de mirar. Un día el profesor Girafales reunió a todos en el patio. Debemos almacenar toda el agua posible. ¿Tan grave es?, preguntó la Chilindrina. El profesor tardó varios segundos en responder. Peor, nadie volvió a hacer preguntas. Durante semanas sobrevivimos como pudimos. Llenamos recipientes, cubetas, botellas, tinados, todo lo que pudiera contener agua, pero aún así parecía insuficiente. La temperatura seguía aumentando. 60 grados, 65 grados, 70 grados. Los números dejaron de importar.
porque el calor era constante, implacable, inhumano. Los techos comenzaban a deformarse, el asfalto se derretía, los autos abandonados parecían esculturas blandas. Y entonces llegó algo todavía peor, los incendios. Bosques enteros comenzaron a arder, las montañas se cubrieron de fuego, las ciudades quedaron rodeadas por humo, el cielo dejó de ser azul, se volvió naranja, luego rojo, y finalmente negro. A veces parecía que vivíamos dentro de un horno gigantesco. Una tarde subí al techo de la vecindad. Quería ver el horizonte. Lo que vi todavía aparece en mis pesadillas. Incendios por todas partes. Hasta donde alcanzaba la vista. Miles de columnas de humo, como si el mundo entero estuviera ardiendo. Y detrás de todo eso, el sol, enorme, mucho más grande que la luna, mucho más brillante, mucho más aterrador. Aquella noche lloré, por primera vez en años, porque entendí que no íbamos a salvarnos. No existía ningún plan, ningún héroe, ninguna solución. Solo estábamos esperando el final. Pasaron meses. La población mundial disminuyó drásticamente. Las transmisiones de radio eran cada vez más escasas. Un día escuchamos la última. Una voz débil, cansada, dijo: si alguien sigue vivo, que Dios los acompañe. Y después silencio. Silencio para siempre. Los gobiernos habían desaparecido. Las comunicaciones habían desaparecido. La civilización había desaparecido. Solo quedaban pequeños grupos de supervivientes. Y el sol. Siempre el sol. Siempre acercándose. Siempre creciendo. Hasta que llegó el último día. Desperté porque sentía que mi piel ardía. Salí del barril. Y vi que la pintura de las paredes se estaba derritiendo. Las ventanas explotaban una tras otra. Los metales brillaban al rojo vivo. El aire temblaba. Era imposible respirar. Todos salimos al patio. Nadie lloraba. Nadie gritaba. Todos sabíamos que había llegado el final. Miré a mis amigos. A Kiko. A la Chilindrina. A Don Ramón. A Doña Florinda. Al profesor Girafales. Y por un momento olvidé el miedo. Porque comprendí algo. Había pasado toda mi vida en aquella vecindad. Y aunque muchas veces tuve hambre, aunque muchas veces estuve solo, aunque muchas veces fui infeliz, nunca estuve realmente abandonado. Ellos habían sido mi familia, mi verdadera familia. Entonces el cielo se volvió blanco, completamente blanco. No podías distinguir dónde terminaba el sol y dónde comenzaba el mundo. Todo era luz, todo era fuego, todo era calor. Sentí que el suelo desaparecía, las paredes desaparecían, la vecindad desaparecía, y mientras todo se convertía en cenizas, cerré los ojos, pensando en una torta de jamón, porque, después de todo, seguía siendo yo, y eso fue lo último que recordé. Pero a veces me pregunto algo, si de verdad morimos aquel día, ¿por qué sigo soñando con la vecindad? ¿Por qué cada noche vuelvo a caminar por sus pasillos vacíos? ¿Por qué veo a Don Ramón sentado en una silla mirando el cielo? ¿Por qué escucho a la Chilindrina llorar detrás de una puerta cerrada? Y sobre todo, ¿por qué cuando levanto la vista en esos sueños, el sol sigue acercándose, como si el final nunca hubiera terminado?